Bueno, muy buenos días, queridos hermanos. Y como dijo Fefa, pues seguimos con esta serie de la confianza en Dios. Y en esta mañana me gustaría pues hacerle una pregunta. Y es, ¿quién de aquí a lo largo de su vida nunca ha sentido miedo? Pero no miedo porque ve una araña, no miedo porque ve algo así, sino miedo. Realmente miedo, aterrorizado. Y probablemente la respuesta es que todos, absolutamente todos los que estamos aquí, en algún momento de nuestras vidas, todos hemos pasado o estamos pasando por alguna situación la cual trajo o está trayendo temor a nuestra vida. Por eso en esta mañana les vengo a decir, no teman, no teman porque Dios está con nosotros. Y precisamente esta frase es la más que se repite en la Biblia, 136 veces, no temas, no temas. Mire hermanos, en esta mañana yo no sé cuál es el problema que no lo deja dormir, o lo que le está pasando que le roba la paz, sinceramente, porque no conozco la vida de todo el mundo. Le roba el gozo, o incluso puedes llegar al punto de estar alejándonos de la presencia de Dios. Pero quiero que sepa que en esta mañana el Señor les quiere animar. Por eso les dice, no teman, no teman ante cualquier situación que estén pasando. Yo sé que estamos viviendo tiempos difíciles donde no nos ayuda precisamente a tener esa paz interior que necesitamos muchas veces. Se oye de guerra, rumores de guerra, se oye de nuevas, incluso nuevas enfermedades, como cuando el coronavirus, por ejemplo. Incluso la política en este país tampoco, pues, no ayuda tampoco mucho a tener esa paz, porque lo que está creando es una incertidumbre en el futuro, pues, tanto nuestro como de nuestros propios hijos. Pero ante todo esto, lo único que no podemos hacer es dejar que el temor se adueñe de nuestra vida. Es lo único que tenemos que tener claro. El temor no se puede adueñar de nuestras vidas. En Isaías 41:10 dice la palabra, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, en el tiempo más difícil de cuando pasó el coronavirus, este versículo, precisamente Isaías 41:10, fue el más buscado y el más compartido solo en la aplicación de YouVersion, que es la que solemos tener en el móvil para las versiones de la Biblia, y se llegó a compartir y descargar en un total de más de 600 millones de veces. No temas, porque yo estoy contigo. Y vemos como la gente busca fortaleza en medio de la debilidad, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en la preocupación, en la intranquilidad. Es lo que busca muchas veces la gente. Busca esa fortaleza. Pero me gustaría que viéramos lo que le decía Dios a Timoteo, en este caso Pablo a Timoteo. Ese joven predicador que estaba en Éfeso, Pablo lo estuvo instruyendo por 3 años, sufriendo persecución, donde no le fue nada fácil. Y vemos que Timoteo, por un momento, estaba pensando en irse de esa iglesia de Éfeso. Y Pablo le rogó, en primera de Timoteo, le rogó que se quedase, porque estaban habiendo una corriente de gente que estaba dentro de la iglesia con falsas doctrinas, falsas enseñanzas, y Pablo le estaba insistiendo que se quedara allí. Era necesario que se quedara allí. A pesar de su juventud, que lo podían menospreciar muchas personas, que se quedase allí. Y vemos qué pista nos daba el Señor a través de su palabra en 2 de Timoteo 1:7 respecto a este tema. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios les está diciendo, en este caso le estaba diciendo, yo no quiero que vivas con temor, yo quiero que vivas con poder, con dominio propio, que seas libre para vivir la vida que te he puesto en medio de esa congregación. Como decía Romanos 8 también muchas veces, Dios quiere que vivamos confiados, que vivamos esta vida con la cabeza en alto, pero no en alto de orgullo, sino en alto confiando en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Él sabe lo que va a pasar. Yo no tengo miedo del mañana. No tengo miedo de una enfermedad.
No me da miedo lo que está por venir o de la economía si quiebra. No me interesa porque Dios está conmigo. Y este debe ser nuestra confianza diaria. Dios está con nosotros. Y cuando un cristiano siente temor por lo que puede venir, se debe al poco conocimiento que tiene de la palabra de Dios, al poco conocimiento que tiene de las promesas de Dios para nuestra vida. Y es ahí donde comienza el temor, porque hay cristianos que viven asustados, preocupados por el futuro, angustiados por lo que puede venir. Y esto se debe a que no conocen en profundidad la palabra de Dios y al Dios de la palabra. Porque al conocer eso, en estos momentos vendría, como decía el Salmo 4:8, este es el versículo preferido de mi hija, que siempre lo recita cuando se acuesta. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero la persona que no puede dormir en paz es porque siendo cristiano y creyendo en el Cristo, le falta conocimiento de la palabra, le falta conocimiento de sus promesas. ¿Y eso qué hace? Nos roba la paz. Nos roba la paz. El apóstol Pablo en primera de Juan 4:18 habla sobre esto. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva consigo en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces Juan nos está diciendo que ese temor que puede sentir algunos cristianos en un momento dado, que a pesar de haber conocido a Cristo, siguen teniendo ese miedo por cosas que puedan venir a sus vidas, se debe a la falta de conocimiento de la palabra. Porque la palabra que nos dice, ¿Dios qué es? Dios es amor. ¿O no nos dice la palabra que Dios es amor? Si nosotros hemos perfeccionado en el amor hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, nosotros confiaremos en Dios. Y esa confianza echará fuera todo temor y nos evitaremos el castigo de traer ese temor a nosotros. Porque quien haya pasado por el temor muchas veces, o haya tenido un temor intenso, sabe que al final es un castigo para nosotros. Se sufre y mucho. Y el Señor nos está diciendo que cuando estamos llenos de su amor, echa fuera ese castigo, ese temor de nuestra vida. Porque hermanos, tenemos que saber que todas las promesas que Dios hizo a Israel, ahora también son nuestras. No fueron solamente para Israel, fueron para nosotros también, porque somos hijos de Abraham por medio de la fe en Cristo. Por eso la promesa que Dios le está haciendo en Isaías 41 al pueblo judío son también para nosotros, porque Abraham tiene más hijos que el pueblo judío y somos también nosotros, todos los creyentes. En Gálatas 3, del 6 al 7, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que, hermanos, ustedes y yo, que hemos creído en Cristo, que confiamos en Cristo, somos hijos del patriarca Abraham también. Así que todas las promesas de protección, de bendición, de cuidado, también son para nosotros. Gálatas 3:9 sigue diciendo, de modo, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Las mismas bendiciones que eran para Abraham, nosotros los creyentes en la fe también recibimos esa misma bendición. Por eso las promesas de Dios que trae para nosotros hoy, debemos creer, debemos atesorarlas, debemos guardarlas, hermano. Como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, no hay temor porque ahora somos hijos de Dios. Ahora somos herederos del cielo, somos miembros de la familia de Dios, que no es poco. Tenemos que visualizarlo en el sentido de que papá está en control, papá nos va a ayudar, papá dice que no nos va a dejar solos.
Por eso, hermanos, si Dios nos protegió cuando no éramos enemigos, que lo hemos hablado muchísimas veces, y nos llevó aún así a la salvación, ¿qué vamos a temer ahora que somos sus hijos? Porque es importante entender que el temor viene de nuestra propia naturaleza carnal. Por eso no podemos dejar entrar el temor en nuestras vidas, porque estaríamos desconfiando de la protección y del cuidado de Dios. Porque Dios vino porque Dios, como vimos antes en 2 de Timoteo, no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor ha puesto en nosotros. Debemos recordar lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos: quedaos en la ciudad de Jerusalén, porque recibiréis poder de lo alto. Así que los cristianos tenemos, ¿qué es el poder ese? ¿De dónde viene? Del Espíritu Santo. Viene del Espíritu Santo, y eso nos da poder, nos da autoridad, nos da valor, y todo temor lo echa fuera. Amén. Vamos a ver ahora el temor y la confianza en Dios. Nos podemos preguntar por qué la gente teme, y la respuesta es que la gente teme muchas veces porque su confianza no está 100% puesta en Dios. Porque si queremos erradicar el temor de nuestras vidas, es necesario aprender a confiar en Dios y en sus promesas para nosotros. Por eso Dios ha prometido sostenernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Isaías 41:13 dice: porque yo soy Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo, yo te ayudo. Porque son promesas que, como esta, hermanos, las que debemos guardar, las que debemos atesorar, y no palabras negativas, porque, como yo digo muchas veces, llegan esos momentos malos. ¿Y de qué nos vamos a acordar? ¿De qué vamos a tirar para sobrepasar esos momentos? Tenemos que atesorar estas promesas de Dios para nosotros. Por eso, si Dios ha prometido sostenernos en los momentos más difíciles de nuestras vidas, ¿por qué dudamos en su protección? ¿Por qué no creemos a Dios muchas veces? ¿Por qué dudamos de lo que Él dijo en su palabra? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto, hermano? Porque muchas veces nos cuesta confiar en sus promesas y creer que son para nosotros también. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, estos son palabras de ánimo para nuestras vidas. Cuando te sientes angustiado, cuando no puedes dormir, cuando estás pensando en el futuro y te estás agobiando porque piensas que va a venir algo malo, recuerda estas palabras de parte de Dios. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el Señor, tu Dios, está contigo. Porque donde quiera que tú vayas, Él no te abandona. Jamás nos va a dejar de lado. Siempre va a estar a nuestro lado. Ese es mi Dios. Ese es vuestro Dios. Ese es el que nosotros tenemos que confiar plenamente. Por eso quiero que recuerden y no se olviden de esto. No teman. Dios está con nosotros. Eso es, si yo me voy hoy, por lo menos que a ustedes se les quede confianza en eso de no teman, Dios está con nosotros. Para mí ya está, el, está más que pagado el tiempo este. Dios ha prometido también acompañarnos en medio de las pruebas más oscuras que estemos atravesando. Y esta parte es muy importante porque uno siempre ha dicho que el ser cristiano no hace que estemos exentos de pasar momentos duros. Y aquí se ha comentado muchísimas veces que pensamos que porque ya aceptamos a Cristo, porque ya estamos en Cristo, se acabó. Ya tenemos un aura encima que nos protege de todo problema. No, nosotros no estamos exentos en este mundo de sufrir también problemas por situaciones que nos van a afectar, claro que sí, pero la palabra de Dios nos dice que en medio de esas pruebas, Dios nos va a guardar. Eso sí dice. No dice que no vayamos a pasar, pero sí que nos va a guardar. Eso sí dice el Señor. En medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la persecución que podemos sufrir,
de lo que tenemos que estar seguros es que va a estar ahí. Eso sí que tenemos que tener seguro. Por ejemplo, cuando Daniel fue condenado a ser arrojado en el foso de los leones, ustedes que pueden pensar que estaba en ese momento pensando Daniel cuando le dijeron, Daniel, has infringido la ley del rey y vas a tener que ir al foso de los leones. Daniel, ¿qué diría? Dice, bueno, vamos al foso de los leones, esto no pasa nada, yo, para adelante, ¿no? No, hermano. Seguramente Daniel confiaba en el Señor, pero el temor tenía que estar seguro porque iba a entrar dentro de un foso lleno de leones. Pero lo que sí teníamos que tener claro y seguro es que a pesar de ese miedo que podía tener Daniel en ese instante, él estaba muy seguro de que Dios no lo iba a abandonar en ese momento. Dios iba a estar con él en ese momento. Al igual que sus amigos cuando fueron condenados al horno de fuego. Imagínense, ¿a quién le gustaría que le dijeran, venga, para adentro, a quemarse vivo? Esos chicos tenían que estar atemorizados de ver ese horno que para más dice que no se podían acercar a no sé cuántos metros porque era tanto el calor que radiaba. Y esa gente seguramente tenía que estar atemorizados también, seguro. Pero de lo que sí estaban seguros y su confianza estaba puesta en ellos, es que Dios no los iba a abandonar. Por eso, por muy dura que sea la prueba que tenemos siempre que recordar, Dios está con nosotros. Siempre Dios va a estar con nosotros. Salmo 23:4 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Por eso siempre tengamos presente estas promesas de parte de Dios. Estar pasando por pruebas difíciles, seguro que vamos a estar pasando, aunque hoy puedas estar pasando por ese valle de sombra de muerte, de dolor, de angustia, recuerda que Él está con nosotros, Él no nos dejará. Por eso, por difícil que sea el camino que estamos atravesando, podemos estar seguros de que nuestro Creador y Salvador nos va a proteger. Eso sí tenemos que estar seguros. Isaías 41, 43 del 1 al 3 dice, ahora así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Egipto ha dado por tu rescate, y Etiopía y Seba por ti. Por eso, nuestro Dios hermano, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, ese mismo Dios que nos creó, el que nos va a guardar cuando pasemos por esas pruebas más difíciles, ese, ese es el que tenemos que estar seguros, que es nuestro Dios, el Dios creador del universo, el Dios creador de todo lo que ven nuestros ojos. Ese es nuestro Dios. Porque Dios ha prometido protegernos y liberarnos de todo aquellos que quieren hacernos daño. Porque si de algo estamos seguros es que en este camino llamado vida nos vamos a encontrar con personas que van a querer hacernos daño. Y suele ser en su gran mayoría por eso mismo, por ser creyentes, por nuestra fe. Suele pasar muchas veces, porque las personas que nos rodean les incomoda nuestra forma de actuar, de pensar, hasta nuestra propia familia. Yo no sé ustedes, pero a mí me ha pasado estas situaciones por mostrar mi fe, por mostrar mis pensamientos, lo que el Señor a mí me ha mostrado. Puede llegar incluso a tener problemas con nuestra propia familia al no participar pues de esas actividades de las cuales pues a Dios muchas veces no le agrada. Y pueden llegar a querer incluso, aunque parezca mentira, hacernos daño. Pero la palabra del Señor me dice que Dios nos va a proteger ante personas que quieren venir a hacernos daño. Y esas son sus promesas para nosotros. Salmo 27, del 1 al 3, dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Hermanos, les digo, no hay que temer. El mismo Satanás, las únicas armas que tiene contra nosotros es la intimidación. No puede hacernos nada más, simplemente intimidarnos. Ese es el miedo. Y se puede levantar un ejército contra nosotros, ya se lo digo ya, la palabra lo pone ahí. Pero nosotros no podemos olvidar que Dios, el general de todos los ejércitos celestiales, está con quién? Con nosotros, hermanos. Él es nuestra luz, Él es nuestra salvación. No tenemos por qué temer, porque Él es nuestra fortaleza. No tenemos por qué atemorizarnos, porque Él está con nosotros. Aún se forme una persecución contra nosotros, no tenemos que temer, porque Dios jamás abandona a sus hijos. Y esas son promesas de Dios. Y tenemos que atesorarlas en nuestro corazón. Miren, por muy fuerte que sea el enemigo, se lo digo, por muy fuerte que sea el enemigo, la promesa de Dios para nuestras vidas es que ninguna arma forjada contra nosotros no prosperará. Ya puede venir un grupo de brujos y intentar hacerte una marihuaña, lo que quieran, que no va a prosperar, eso se va a quedar, incluso tengan claro que se va a volver contra ellos, va a ser tropezadero, como decía allí la palabra. Porque hermanos, Satanás no tiene poder sobre el creyente, no tiene ningún poder sobre el creyente. ¿Sabe usted cuándo Satanás tiene poder sobre el creyente? Y escúchelo bien, cuando el creyente duda, cuando el creyente deja de creer, porque suele suceder, creemos en Cristo, pero dudamos de su protección muchas veces. No dudemos que el Señor está todo momento con nosotros y nos va a cuidar, sea cual sea la situación. Y seguro que si preguntase aquí en qué momento de sus vidas han sentido esa protección por parte de Dios en situaciones extremas en sus vidas, nos pegaríamos casi hasta la misma tarde por los testimonios de cada uno de ustedes aquí, de cómo el Señor los ha cuidado, los ha protegido en momentos duros, verdaderamente duros. Salmo 118:6 nos dice, Jehová está contigo, está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Hermano, lo único que quiero que quede claro en esta mañana, y así lo dice su palabra, es que Dios está con nosotros. Podrá venir lo que sea, pero Dios está con nosotros. Él jamás nos va a abandonar. Eso es lo único que tenemos que tener claro en esta mañana. Es más, si lo pensamos bien, si Dios cuida de los seres más pequeños, ¿por qué no cuidará de nosotros que somos sus hijos? En Mateo 10, del 29 al 31, dice la palabra, y aquí con esto vamos a ir ya terminando, dice, no se vende dos pajarillos por un cuarto, con ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Hermano, vemos como el Señor está diciendo, si yo cuido de un simple pajarillo, de un animalito, porque hasta el sustento se lo da el Señor, porque vemos muchas veces los pájaros silvestres, no los que tenemos nosotros en jaulas, sino los silvestres, que bajan al suelo y ahí se ponen a picar, a picar, a picar, a picar. ¿Qué hay en ese suelo que ellos pican, 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 pican? Y comen, y están bien alimentados. ¿Qué hay ahí? La bendición de Dios para sus vidas, el sustento de Dios para sus vidas. ¿Cuánto más no va a cuidar de nosotros, que somos sus hijos? ¿Cuánto más? Debemos grabarnos a fuego esto en nuestro corazón, hermanos. Porque los días malos van a llegar a nuestras vidas. Se lo voy diciendo ya, los días malos van a llegar a nuestras vidas muchas veces. Situaciones que nos pueden dejar paralizados, noticias que nos pueden destrozar, incluso resultados que no son los que uno muchas veces espera escuchar. Incluso resultados pero si de algo estamos seguros, es que
no debemos temer, no debemos desmayar, no tenemos que tener miedo porque tenemos un Dios que nos da nuevas fuerzas cada día y siempre está ahí para ayudarnos, porque eso es lo que dice su palabra y yo creo en su palabra y confío en lo que su palabra dice para nosotros. Por eso cuando entendemos esta verdad de parte de Dios, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, pero todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por tu palabra, Señor Jesús, esta palabra de ánimo, Señor, esta palabra de aliento, Señor Padre Santo. Tú conoces, Señor, cómo ha venido cada uno de tus hijos hoy en esta mañana aquí a tu presencia, Señor. Tú conoces sus cargas, tú conoces sus preocupaciones, Señor. Tú conoces sus luchas, Padre amado. Las presentamos todas ante ti, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, a través de tu promesa, de tu palabra, Señor Jesús, que tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos proteges, Señor. Tú estás ahí para darnos nueva fuerza, Señor, darnos aliento, Señor, para continuar y no decaer, Señor, no abandonar en este camino que es la vida, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tanto cuidado por nosotros. Gracias porque por medio de ese sacrificio de tu Hijo Jesús, hemos también nosotros hecho herederos de las promesas de tuyas, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque cuando enviaste a tu Hijo a la cruz y derramó esa sangre por todos nosotros, Señor, abrió esa puerta, Señor Jesús, a tu presencia, a tu promesa, a tu cuidado, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Y también, Señor, en esta mañana queremos presentar la vida de tantas y tantas personas que pueden estar pasando en este momento angustia, enfermedad, momentos de verdadero dolor, Señor Jesús. Oramos por sus vidas y queremos, Señor, en esta mañana que puedas ponerlas en nuestro camino, Señor, y podamos testificar, Señor, de cómo tú eres un Dios de vida, un Dios que protege, un Dios que estás en todo momento a nuestro lado y que no nos abandona, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque este pueblo de alrededores, Señor Jesús, necesita de ti, Señor. Necesita de tu amor, necesita de tu paz, necesita de esa libertad que solo viene a través de ti, Señor, de tu conocimiento de la palabra. Gracias, Señor, en esta mañana y te bendecimos en tu santo nombre, Jesús. Amén, amén y amén.